Por décadas, la activista Gloria La Riva se ha solidarizado con Cuba y con muchas causas justas en todo el mundo. Muchos en Cuba la recuerdan por su lucha cuando el caso de los 5 héroes, y siempre se ha esgrimido una posición en contra del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Hoy tenemos el privilegio, el lujo de tenerla aquí en nuestro estudio. Bienvenida, Gloria. Gracias, Yanira, y gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y compartir unos minutos de conversación con nuestro espacio. Gloria, ¿por qué apuesta por Cuba y su gente? Simplemente quiero a Cuba, su pueblo y su revolución. Yo, como una persona nacida de los Estados Unidos, y nosotros en la lucha allá por la justicia social, Cuba es un ejemplo para nosotros, pero desde mi primera visita en 1985, siempre he tenido un gran compromiso con el apoyo solidario con Cuba. Qué bien, hace ya unos cuantos años. El recrudecimiento de la política de bloqueo del gobierno estadounidense contra nuestra nación es sin dudas un hecho. A su consideración, ¿qué es lo que busca el gobierno de Estados Unidos? El objetivo de los Estados Unidos no es nada menos que la derrota de la revolución. Tenemos que estar muy claros de eso. Y es una lástima que mucha gente de los Estados Unidos no conoce eso, porque si supieran eso, estarían completamente en contra de la política de mi gobierno. Quiero citar, ustedes por supuesto han escuchado eso, pero quiero enfatizar ese memorando de 1960 de un oficial del Departamento de Estado estadounidense, Lester Mallory, cuando habló diciendo con su sugerencia a presidente Eisenhower, dijo: la mayoría de cubanos apoyan a Castro. La única manera posible de hacer que el gobierno pierda apoyo doméstico es provocar desaliento a través de desatisfacción económica y penurias. Todos los medios posibles deben ser usados inmediatamente para debilitar la vida económica, negando a Cuba fondos y suministros para reducir salarios reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y de la derrota del gobierno. Por eso, la invasión de Playa Girón, por eso el terrorismo de tantos actos. Y ahora, con este recrudecimiento del bloqueo, esa infame acusación falsa contra Cuba, cuando Cuba es la víctima del terrorismo. Y entonces, en eso estamos. Todo el mundo, el 30 de octubre que viene, va a votar en favor de Cuba y en contra del bloqueo. Pero tenemos que hacer mucho, mucho más. Y en eso estamos en estos días en Estados Unidos. Mucha gente solidaria. ¿Cómo trabaja el movimiento justamente de solidaridad, Gloria, con Cuba dentro de los Estados Unidos? Es decir, ¿cuáles son las propuestas de todos los amigos solidarios con Cuba en los Estados Unidos para incrementar estas acciones para trabajar por el fin del bloqueo? Muy buena pregunta. Hay muchos jóvenes envueltos ahora en esta lucha que han venido a Cuba en los últimos años. Y esta semana, ayer, anteayer, han habido webinar, programas en el Internet de grupos solidarios diciendo qué vamos a hacer para Cuba. Por ejemplo, anteayer hubo una carta abierta diciendo donen para apoyar a Guantánamo con plantas eléctricas, con alimentos. Y también hubo otro webinar, grupos como Code Pink, la Red Nacional de Solidaridad con Cuba, el proyecto Altue, a cual yo dirijo, el Foro Popular, People's Forum de Nueva York, el Partido Socialismo y Liberación. Muchos grupos estamos en esto porque sabemos que es un momento crítico para Cuba. Y una lástima lo que pasó con la caída de la electricidad en Cuba. Pero yo estoy aquí para
ser testigo y para reportar lo que hemos visto del heroico trabajo de los electricistas, de los que están trabajando para restaurar el agua, los voluntarios. Yo he pasado por las calles viendo a las mujeres y hombres de los edificios colectando ropa, los CDR en la sede de los CDR, toda la gente muchas organizaciones, mucha. Y hoy escuchando la noticia de las brigadas de los jóvenes, es importante. Pero todo esto es unirnos en Estados Unidos con ese aguerrido pueblo tan heroico. ¿Existe un trabajo coordinado, Gloria, entre las diferentes iniciativas solidarias en el tema Cuba? Sí, como dije, un webinar donde mucha gente se unió para discutir qué podemos hacer. Ese llamado el otro día, el anuncio en el New York Times diciendo a Biden que tiene estas semanas que le quedan en su presidencia para levantar esa falsa acusación a Cuba, que ha apretado tanto a Cuba. Entonces, yo recuerdo en los días de los 5, la lucha por los 5, y antes la lucha por Elian, pero para los 5 nosotros formamos una unidad en el mundo, 400 comités, y juntos ayudamos a poner los anuncios en el New York Times, en el Washington Post, que costó mucho dinero. Todos apoyamos a esa lucha por la libertad de los 5. Una campaña valiosísima. Y yo creo que ahora estamos en eso, hablando con otra gente solidaria aquí que está visitando a Cuba. Estamos hablando de qué podemos hacer más en tener una red internacional, como hicimos por los 5. De eso no tengan ninguna duda. Gracias. ¿Existe continuidad generacional en la solidaridad con Cuba? ¿Hay relevo, aunque hemos visto la incorporación de muchos jóvenes a estos grupos? Sí, tiene que haber relevo. Claro. Pero en eso estamos, en los grupos con que estoy envuelta. Desde Nueva York han organizado muchas brigadas de jóvenes que han venido en los últimos años. Y es algo que, por ejemplo, recuerdo mi primera visita, de cómo cambia la vida de uno, a ver otro mundo, que no es solo posible, pero actual. Y también saber de lo que está haciendo nuestro gobierno a Cuba. Es criminal tanto como están haciendo contra Palestina. Ese genocidio. Y no solo eso, las amenazas contra China, contra Rusia, el envío de miles de millones de dólares de armas para matar a los ucranianos y rusos. Estamos viviendo momentos muy críticos y por eso tenemos que tener Cuba frente en esta lucha. Y gracias a Cuba por su solidaridad con Palestina. Eso da mucho aliento a los jóvenes en las calles de todos los Estados Unidos, millones que han estado luchando por Palestina, y ver no solo al presidente Díaz-Canel, sino las palabras, las imágenes de Fidel cuando tenía su café. Es como hablando hoy, es como Fidel habla hoy para los palestinos. Su visión, como siempre, sí. Tan perfecta. Nosotros le agradecemos muchísimo, Gloria, su activismo, toda la labor que ha realizado y que sigue haciendo, su lucha por todos los intereses de nuestro pueblo. Estamos muy agradecidos. Pues yo siempre digo gracias a ustedes, Cuba, por su ejemplo, inspiración y continua lucha. La unión es importante. Gracias, Gloria, por estos minutos que nos ha dedicado. Nosotros seguimos haciéndole una invitación que sigamos juntos al despertar, pero